El Señor me los bendiga en gran manera. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha dado para compartir la palabra para el día de hoy. Estamos en su programa Guiados por el Espíritu Santo. Y recuerde que me pueden encontrar por YouTube como Mekadesh, Pastor Hernán Gutiérrez. Y les hago la invitación de que pasen esta enseñanza a todos aquellos que ustedes quieran bendecirlos con ella misma y suscribirse si no lo han hecho. Bendito Señor Jesús, te damos gracias por la palabra que tú nos tienes para hoy, rogando que esta tu palabra llegue a nuestro corazón, la apliquemos en nuestra vida y la enseñemos a otros. Amén y amén. Vamos a hablar de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Estando allí Jesucristo con los discípulos, estaban ya prácticamente en los últimos momentos, antes de que Jesús fuera arrestado, debido a que Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y Jesús era un hombre de mucha oración, y uno de los lugares favoritos era el huerto Getsemaní. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 39 en adelante, dice así: Y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a hablar hoy de la oración aunque estemos en medio de la agonía. La oración aunque estemos en medio de la agonía. Y la agonía acá, en el contexto, tiene que ver con ese dolor interno que se siente ante la impotencia hacia alguna situación, ante la impotencia de no poder evitar algo malo que viene, o también ante la incertidumbre de lo que vendrá. Jesucristo aquí nos enseña cómo sobrepasar esos momentos duros, esas crisis que podemos vivir, ya sea crisis económica, ya sea crisis espiritual, ya sea crisis emocional. Y aquí vamos a ver, lo primero que Jesús nos enseña es el estar prevenidos, el estar alertas. Cuando Jesucristo se acercó a los discípulos, lo primero que Jesús les dijo: orad que no entréis en tentación. ¿Y a qué tentación se refiere Jesucristo? Cuando nosotros estamos en tiempo de crisis, es muy fácil nosotros reaccionar mal. Es muy fácil que nosotros tomemos decisiones equivocadas, apresuradas, creyendo cuál es el camino correcto. Hoy muchas personas están pagando consecuencias de tomar decisiones en medio de una crisis que no era la que Dios quería, que era la que determinó tomar porque en su propio razonamiento pensó esto sería lo mejor. Cuando los discípulos, cuando llegaron a arrestar a Jesús, Pedro reaccionó mal, sacando la espada y cortándole la oreja a un siervo del sacerdote. Pedro cayó en la tentación. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de que se llevaran a Jesús, tuvo ira. Recordemos que Jesús le dijo: orad para que no entréis en tentación. Si Pedro hubiese orado como Jesús le dijo y no se hubiera quedado dormido, de seguro que cuando entraron a arrestar a Jesús, la reacción de Pedro hubiese sido diferente. Hubiera aceptado la voluntad de Dios, porque ya Jesús les había dicho que era necesario
que Él pasara por esto, para así glorificar al Padre en Él y ante todo darnos la salvación. Entonces pues, hay que estar prevenidos. ¿Y cómo? Orando. A través de la oración nosotros podemos evitar que el enemigo nos engañe. Lo segundo, nos habla Jesucristo de el someternos a la voluntad de Dios, del aceptar la voluntad de Dios. Jesús, después de que dejó a los discípulos aparte y se fue a orar solo, él en oración dijo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Jesús sabía que lo que venía era algo muy doloroso, era muy duro, pero que era un propósito de Dios. ¿Para qué? Para ir a la cruz, morir y vencer la muerte. Así nos pasa, a veces estamos pasando situaciones muy duras y no tienen que ver con el pecado como en algunas enseñanzas le he dicho, sino que estamos pasando situaciones muy duras por obedecer la palabra de Dios. Pues si yo estoy haciendo lo correcto, debo entender de que hay un propósito en mi vida, hay un propósito que Dios tiene trazado aunque no me dé cuenta. Por lo tanto, debo de estar firme en oración y aceptar de que sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo fue un hombre que sufrió mucho, pero Pablo decía: porque para mí el vivir en Cristo es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que todo lo que él estaba viviendo era un propósito de llevar el evangelio con testimonio al pueblo gentil, al pueblo judío. Por eso dijo que Pablo no sabía qué era mejor, si morir o vivir, porque él habla de la ganancia después de la muerte, pero el vivir en Cristo. Entonces vemos, lo primero, el estar prevenidos, el estar alertas, y para ello hay que estar en oración. Segundo, la sumisión, el aceptar la voluntad de Dios en lo que estoy viviendo, siempre y cuando lo que estoy padeciendo es por causa de Jesús. Y lo tercero es orar mucho más cuando la situación se torna más difícil. Dice aquí: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba intensamente. ¿Qué pasó acá? El ángel se le presentó a Jesús y le dijo: el Padre te manda a decir de que es necesario que sufras, que es necesario que te claven en el pecho una lanza, que es necesario que te coloquen una corona de espinas, que es necesario que te claven en la cruz, porque así es la única forma que vas a vencer la muerte, y todo aquel que crea en ti va a alcanzar la salvación. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Comenzó a orar más intensamente, a multiplicar la oración, a multiplicar el tiempo de oración, a multiplicar la lectura de la palabra. ¿Para qué? Para ser fortalecido, tal como lo dijo el ángel. Y ya en el verso 45 de Lucas 22 dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús, después de orar, se levantó ya preparado para lo que venía. Pero vio que los discípulos no estaban preparados. ¿Por qué? Porque se habían quedado dormidos. Y Jesús volvió y le dijo por segunda vez: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pues como acabé de mencionar, llegaron a arrestar a Jesús y fueron tentados. Pedro le mochó la oreja a un siervo del sacerdote, y luego los demás discípulos, junto con Pedro, huyeron, dejando a Jesús solo. Bendito Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por la enseñanza que nos has dado hoy, y te pedimos perdón porque hemos sido escasos en la oración, y por eso, por falta de orar, no entendemos ni tu voluntad ni el propósito por el cual pasan las cosas. En estos momentos, Señor, llévanos a ser hombres y mujeres de oración, de modo que entendamos tu palabra, de modo que aceptemos el destino, de modo que sepamos qué hacer cuando estemos en tiempos de prueba, y ante todo para que testifiquemos en tu nombre con poder en el Espíritu Santo. Gracias pues, amén
y amén. El Señor me les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.